El sol despiadado del desierto mexicano golpeaba sin misericordia sobre la espalda curtida de Joaquín Herrera mientras cabalgaba por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los cactus y las rocas áridas. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra escasa sobre su rostro marcado por años de vida dura en estas tierras sin ley del norte de México. Las alforjas de su caballo tintineaban suavemente con cada paso, cargadas con las pocas pertenencias que un hombre como él necesitaba: municiones, un poco de dinero manchado de sangre, una botella medio vacía de tequila y recuerdos que prefería enterrar en lo más profundo de su memoria. La vastedad del paisaje mexicano se extendía ante él como un mar infinito de tierra reseca, mezquites retorcidos y nopales que se alzaban como centinelas silenciosos. A lo lejos, las montañas de la Sierra Madre se alzaban como dientes irregulares contra el cielo azul intenso, mientras que el viento cálido del atardecer llevaba consigo el aroma penetrante de la salvia, el polvo y la promesa de una tormenta lejana. Joaquín había cabalgado durante 3 días sin rumbo fijo, huyendo de su último trabajo en las afueras de Guadalajara, donde las balas habían volado y la sangre había corrido como siempre parecía suceder dondequiera que sus botas tocaran tierra. El caballo relinchó suavemente, sacudiendo su cabeza sudorosa mientras sus cascos levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo. Joaquín acarició el cuello del animal con una mano callosa, sintiendo los músculos tensos bajo la piel caliente. «Tranquilo, Rayo», murmuró con voz ronca por la sed y el cansancio. «Pronto encontraremos agua y sombra». Pero fue entonces cuando el olor llegó hasta él, transportado por una ráfaga de viento que cambió de dirección. No era el aroma familiar del desierto, sino algo más siniestro y perturbador, el olor inconfundible del humo, la madera quemada y algo más que prefirió no identificar. Joaquín frunció el ceño y tiró de las riendas, deteniéndose para escudriñar el horizonte con ojos entrenados para detectar peligros. A unos 500 metros hacia el norte, donde el sendero se desviaba hacia un pequeño valle oculto entre las colinas, una columna de humo negro se alzaba perezosamente hacia el cielo como una serpiente oscura. El humo era espeso y grasiento, el tipo de humo que surge cuando no solo arde la madera, sino también todo lo que una familia posee en este mundo cruel. Joaquín sintió un nudo familiar en el estómago, esa sensación que había aprendido a reconocer después de tantos años cabalgando por los caminos polvorientos de México. Era el presentimiento de que estaba a punto de encontrarse con otra tragedia, otra historia de violencia que se había vuelto demasiado común en estos tiempos turbulentos donde los revolucionarios, los bandidos y el ejército federal se disputaban el control de cada pueblo, cada rancho, cada alma. Espolearía a Rayo y se dirigió hacia la fuente del humo, su mano derecha descansando instintivamente sobre la culata de su Colt .45, un gesto tan natural como respirar después de décadas viviendo por y para la pistola. El sendero se volvió más accidentado a medida que se acercaba, serpenteando entre rocas y arbustos espinosos que arañaban las patas de su caballo. Cuando finalmente alcanzó la cima de una pequeña loma, la escena que se desplegó ante sus ojos le golpeó como un puñetazo en el estómago. Abajo, en lo que una vez había sido un próspero rancho familiar, solo quedaban los esqueletos carbonizados de lo que habían sido una casa principal, un establo y varios cobertizos. Las vigas de madera humeaban todavía, enviando espirales grises hacia el cielo del atardecer, mientras que las paredes de adobe se habían agrietado y derrumbado bajo el calor intenso del incendio. Los restos de una cerca de madera se extendían como dientes rotos alrededor de lo que había sido un corral, y aquí y allá, esparcidos por el suelo como juguetes abandonados, yacían los objetos cotidianos de una familia, una silla de cocina chamuscada, los restos de una mecedora, fragmentos de vajilla que brillaban como gemas rotas bajo la luz dorada del sol poniente. Pero lo que más llamó la atención de Joaquín no fueron los escombros humeantes ni la destrucción sistemática que hablaba claramente de un acto intencional de violencia. Fueron las 3 pequeñas figuras acurrucadas junto a lo que quedaba del pozo de agua del rancho, tan inmóviles que por un momento terrible pensó que también habían perecido en el incendio. Bajó de su caballo con movimientos lentos y deliberados, sus espuelas tintineando suavemente contra las piedras. El olor a humo y ceniza se intensificó, mezclándose con algo más dulce y nauseabundo que prefirió no analizar. Sus botas crujieron sobre los escombros mientras se acercaba a las 3 figuras, y fue entonces cuando se dio cuenta de que eran niños, 2 niñas y un niño, probablemente entre los 6 y los 12 años de edad. La mayor de las niñas, con el cabello negro enmarañado y el vestido desgarrado y manchado de hollín, tenía sus brazos protectoramente alrededor de los otros 2. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una mezcla de terror y esperanza desesperada que le atravesó el corazón como una daga. El niño, que no podía tener más de 6 años, lloraba silenciosamente mientras se aferraba a un pequeño caballo de madera ennegrecido por el humo. La niña más pequeña, quizás de 8 años,
Tenía la mirada perdida y vacía de alguien que ha visto más horror del que cualquier alma joven debería presenciar. ¿Están heridos?, preguntó Joaquín con voz áspera, arrodillándose lentamente para ponerse a su altura. La niña mayor lo estudió con ojos desconfiados pero desesperanzados. No, señor, susurró con una voz quebrada por el llanto y el humo. Estábamos escondidos en el sótano cuando llegaron. Papá nos dijo que nos quedáramos allí sin importar lo que pasara. Joaquín sintió como si un puño de hierro le apretara las entrañas. Miró alrededor, buscando señales de otros supervivientes, pero solo encontró el silencio mortal del desierto y el crepitar ocasional de las brasas que aún se consumían entre los escombros. En ese momento, mientras contemplaba a estos 3 niños huérfanos que lo miraban con ojos que habían perdido su inocencia en una sola noche terrible, Joaquín Herrera sintió algo que no había experimentado en años, el impulso irresistible de proteger a alguien más vulnerable que él. Sin palabras, sin pensarlo 2 veces, supo que su vida solitaria de pistolero errante había llegado a su fin. La noche cayó sobre el rancho destruido como un manto de terciopelo negro salpicado de estrellas, pero Joaquín no había movido a los niños de su refugio improvisado junto al pozo. Había encendido una pequeña fogata con los restos de una viga caída, lo suficientemente alejada de los escombros humeantes para no alertar a posibles peligros, pero lo bastante cerca para proporcionar calor y luz a los pequeños supervivientes que temblaban más por el shock que por el frío del desierto nocturno. Los había envuelto en su zarape más grueso y había compartido el agua tibia de su cantimplora, observando cómo bebían con la desesperación de quienes han pasado horas respirando humo y cenizas. La niña mayor, que había revelado llamarse Esperanza, mantenía a sus hermanos menores acurrucados contra ella como una madre protectora a pesar de tener apenas 12 años. Diego, el niño de 6 años, no había soltado su caballito de madera chamuscado ni había dejado de sollozar silenciosamente, mientras que Luz, la mediana de 8 años, permanecía en un silencio inquietante que preocupaba más a Joaquín que las lágrimas de su hermano. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Joaquín con suavidad, alimentando el fuego con pequeñas ramas secas que había recolectado. Su voz tenía una gentileza inusual, como si intuitivamente supiera que estos niños necesitaban escuchar palabras que no estuvieran teñidas por la dureza que había dominado su vida durante tantos años. Esperanza levantó sus ojos hinchados hacia él, luchando por encontrar las palabras. Llegaron al atardecer, comenzó con voz temblorosa. Papá estaba reparando la cerca del corral cuando los vimos acercarse por el sendero del este. Eran como 20 hombres a caballo, todos con rifles y sombreros grandes. Joaquín asintió, reconociendo inmediatamente la descripción. Bandidos o revolucionarios, daba igual, en estos tiempos turbulentos, la línea entre ambos se había vuelto tan borrosa como las huellas en la arena del desierto. Papá nos gritó que nos escondiéramos en el sótano, continuó la niña, abrazando más fuerte a sus hermanos. Dijeron que buscaban armas, dinero, comida, pero papá les dijo que éramos gente pobre, que solo teníamos lo necesario para sobrevivir. La voz de Esperanza se quebró, y Joaquín tuvo que reprimir el impulso de apartar la vista. Había visto demasiada violencia, había sido responsable de demasiada muerte, pero algo en la valentía de esta niña pequeña lo conmovía de una manera que no había experimentado en décadas. Los escuchamos gritar, susurró Diego entre sollozos, aferrándose más fuerte a su juguete. Papá gritaba, y mamá gritaba nuestros nombres. Joaquín cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso familiar de la rabia y la impotencia que acompañaba a estas historias de crueldad sin sentido. Había cabalgado por todo México, desde Sonora hasta Chiapas, y las historias eran siempre las mismas: familias destruidas, vidas inocentes destrozadas por hombres que habían perdido su humanidad en algún punto del camino. ¿Vieron quiénes eran?, preguntó, aunque parte de él no quería conocer la respuesta. ¿Escucharon algún nombre? ¿Vieron alguna insignia? Esperanza negó con la cabeza. Tenían bandanas cubriéndoles la cara, pero escuché a uno gritarle a otro. Le gritó, Comandante Vázquez, cuando estaban quemando la casa. El nombre le resultó familiar a Joaquín, aunque no podía ubicar exactamente dónde lo había escuchado antes. En el México revolucionario, los comandantes surgían y desaparecían como las flores del desierto después de las lluvias torrenciales, rápido, brillante y efímero. ¿Tienen familia en algún lugar?, preguntó, aunque temía la respuesta. Tíos, abuelos, alguien que pueda cuidarlos. Los 3 niños intercambiaron miradas llenas de una sabiduría trágica que no correspondía a sus cortas edades. Fue Luz quien habló por primera vez desde que Joaquín los había encontrado, su voz apenas un susurro que se perdía entre el crepitar del fuego. El abuelo Ramón murió el año pasado,
dijo con una monotonía que helaba la sangre. Y la tía Carmen se fue a El Paso con los americanos cuando empezó la revolución. Joaquín sintió como el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros como una montaña invisible. Estos niños no tenían a nadie más en el mundo, y por alguna razón que no podía explicar racionalmente, el destino los había puesto en su camino. Miró sus rostros sucios y marcados por el trauma, y algo profundo en su interior se removió como sedimento en el fondo de un pozo. Había sido un hombre solitario durante tanto tiempo que había olvidado lo que significaba preocuparse genuinamente por alguien más. Sus relaciones habían sido transaccionales, trabajo por dinero, servicios por seguridad, información por favores. Pero estos niños no le ofrecían nada excepto la oportunidad de hacer algo bueno en un mundo que había conocido demasiada maldad. Los voy a llevar a un lugar seguro, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. No había planeado decir esas palabras, pero una vez pronunciadas, sintió su veracidad hasta los huesos. ¿En serio?, preguntó Esperanza, y por primera vez desde que los había encontrado, una chispa de esperanza brilló en sus ojos oscuros. Joaquín asintió, alimentando el fuego con otra rama. Conozco un pueblo a unos 3 días de cabalgata hacia el sur. San Miguel de las Flores. La gente allí es buena, y hay una iglesia con un padre que cuida de los huérfanos. Lo que no les dijo fue que llegar hasta allí sería peligroso. Los caminos estaban llenos de bandidos, revolucionarios y soldados federales, y viajar con 3 niños los convertiría en blancos fáciles. Tampoco les mencionó que cada instinto entrenado que poseía le gritaba que esto era un error, que un pistolero no tenía lugar cuidando niños, que solo conseguiría hacerles más daño del que ya habían sufrido. Pero mientras contemplaba sus rostros esperanzados a la luz del fuego, Joaquín Herrera tomó la decisión más importante de su vida. Por primera vez en décadas, haría algo no por dinero, no por venganza, no por supervivencia, sino simplemente porque era lo correcto. Descansen, les dijo con suavidad. Mañana temprano comenzaremos el viaje. Mientras los niños se acurrucaban juntos bajo su zarape, Joaquín se quedó despierto alimentando el fuego y montando guardia. Sus ojos escudriñaban constantemente las sombras del desierto, su mano nunca se alejaba de su pistola, y su mente trabajaba febrilmente planeando la ruta más segura hacia San Miguel de las Flores. No sabía que esta decisión impulsiva cambiaría no solo su vida, sino también su alma endurecida por años de violencia. Tampoco sabía que el comandante Vázquez y su banda estaban más cerca de lo que imaginaba, ni que el camino hacia la redención estaría pavimentado con peligros que pondrían a prueba cada habilidad que había adquirido durante su vida como pistolero. Lo único que sabía con certeza era que estos 3 niños huérfanos se habían convertido en su responsabilidad, y que moriría antes que permitir que le sucediera algo más terrible. El amanecer llegó con una brisa fresca que disipó parcialmente el olor persistente a cenizas, pero no pudo borrar la tensión que se había asentado en los hombros de Joaquín como un yugo invisible. Había pasado la noche alternando entre alimentar el fuego moribundo y escudriñar las sombras del desierto, atento a cualquier señal de peligro que pudiera amenazar a los niños que dormían acurrucados junto a él. Los había despertado suavemente cuando el sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el paisaje desolado de tonos dorados y rojizos. Diego había llorado al despertar, como si por un momento hubiera olvidado la pesadilla que habían vivido, mientras que Esperanza se había incorporado inmediatamente, asumiendo de nuevo su papel de protectora de sus hermanos menores con una madurez que partía el corazón. ¿Podemos despedirnos de papá y mamá?, había preguntado Luz con voz pequeña, señalando hacia los escombros humeantes donde probablemente yacían los restos de sus padres. Joaquín había asentido en silencio, comprendiendo la necesidad de ese ritual, por doloroso que fuera. Los había acompañado hasta los restos de la casa, manteniéndose a una distancia respetuosa mientras los 3 hermanos se arrodillaban entre las cenizas y susurraban palabras de despedida que el viento del desierto se llevó hacia las montañas distantes. Ahora cabalgaban hacia el sur bajo un sol que prometía otro día abrasador, con Esperanza montada detrás de Joaquín, aferrada a su cintura con brazos delgados pero sorprendentemente fuertes. Diego viajaba en sus brazos, todavía aferrando su caballito de madera como un talismán contra el horror, mientras que Luz cabalgaba en silencio detrás de ellos en una yegua valla que Joaquín había encontrado pastando cerca del rancho, probablemente escapada durante el ataque. El paisaje que los rodeaba era vasto y despiadado, kilómetros de terreno árido salpicado de cactus gigantes, arbustos espinosos y rocas erosionadas por siglos de viento y lluvia esporádica. A la distancia, las montañas se alzaban como murallas naturales, sus picos desdentados recortándose contra un cielo que ya comenzaba a palidecer bajo el calor creciente. ¿Falta mucho para llegar al pueblo?, preguntó Esperanza,
su voz casi perdida entre el rumor de los cascos sobre la grava suelta del sendero. 2 días más y mantenemos este ritmo, respondió Joaquín, ajustando su sombrero para proteger mejor a Diego del sol. Pero no podemos apresurarnos demasiado. Los caballos necesitan descansar, y ustedes también. Lo que no mencionó eran sus verdaderas preocupaciones, las huellas frescas que había detectado durante la última hora, señales de que otros jinetes habían pasado por este mismo sendero recientemente. Las marcas en la tierra sugerían un grupo numeroso, posiblemente los mismos hombres que habían destruido el rancho de los niños. Su instinto le decía que se dirigían hacia una emboscada, pero las alternativas eran peores. Desviarse hacia el este los llevaría directamente al territorio controlado por las tropas federales, donde un pistolero conocido como él sería ejecutado sin preguntas. Hacia el oeste se extendía el desierto más inhóspito de Sonora, donde morirían de sed antes de encontrar el siguiente oasis. Señor Joaquín, dijo Luz de repente, su voz cargada de una tristeza que era demasiado profunda para alguien de su edad. ¿Por qué nos ayuda? No nos conoce, y cuidarnos solo le traerá problemas. La pregunta lo golpeó como una bofetada inesperada. Durante años había operado bajo un código simple: cuidar solo de sí mismo, confiar en nadie, nunca involucrarse en los problemas de otros. Había sobrevivido siguiendo esas reglas en un mundo donde la compasión se consideraba debilidad y la bondad se castigaba con la muerte. A veces un hombre hace cosas que no puede explicar, respondió finalmente, sorprendido por la honestidad de sus propias palabras. A veces solo sabe que es lo correcto. Esperanza apretó sus brazos alrededor de su cintura. Nuestro papá solía decir que Dios pone a las personas buenas en nuestro camino cuando más las necesitamos. Joaquín no respondió, pero sintió una punzada extraña en el pecho. Hacía tanto tiempo que alguien lo había llamado bueno que había olvidado cómo se sentía. La mayor parte de su vida adulta había sido definida por apodos muy diferentes: el demonio de Durango, la sombra silenciosa, el ángel de la muerte. Nombres que hablaban de habilidad con las armas y eficiencia letal, no de bondad o compasión. Fue entonces cuando escuchó el sonido que había estado temiendo, el relincho distante de caballos acercándose rápidamente desde atrás. Se volvió en la silla, entornando los ojos bajo el ala de su sombrero, y vio la polvareda que se alzaba en el horizonte como una nube de tormenta. Esperanza, dijo con voz calmada pero urgente, necesito que tomes las riendas y que mantengas a Diego muy quieto. Luz, acércate más. La experiencia le había enseñado a reconocer el peligro por el sonido de los cascos. Estos jinetes no viajaban, cazaban. El ritmo era demasiado rápido, demasiado decidido para ser casual. Y la dirección de la que venían no dejaba dudas sobre sus intenciones. ¿Son ellos?, susurró Esperanza, y Joaquín pudo sentir cómo temblaba contra su espalda. Probablemente, admitió, espoleando suavemente a Rayo para acelerar el paso sin alarmar demasiado a los niños. Pero no se preocupen. He estado en situaciones peores. Era mentira, y lo sabía. Nunca había tenido que proteger a 3 niños mientras se enfrentaba a un grupo numeroso de bandidos armados en terreno abierto. Sus ventajas habituales, la movilidad, la sorpresa, la capacidad de elegir cuándo y dónde pelear habían desaparecido el momento en que decidió convertirse en protector en lugar de depredador. Adelante, el sendero se dividía en 2, un camino más ancho que continuaba hacia el sur a través del valle abierto, y una trocha más estrecha que se desviaba hacia el oeste, serpenteando entre las rocas hacia lo que parecía ser un cañón. El valle ofrecía velocidad pero ningún refugio, el cañón prometía escondites pero podría convertirse fácilmente en una trampa mortal. ¿Qué hacemos?, preguntó Luz, y por primera vez desde que la conocía, su voz llevaba un tono de pánico controlado. Joaquín miró hacia atrás una vez más. La polvareda se había acercado considerablemente, y ahora podía distinguir las siluetas oscuras de los jinetes contra el cielo pálido. Eran al menos 15 hombres, tal vez más, y cabalgaban con la determinación de quienes han encontrado exactamente lo que buscaban. Tomó la decisión en una fracción de segundo, guiado por décadas de experiencia en situaciones desesperadas. Dirigió a Rayo hacia la trocha del oeste, hacia el cañón que podría ser su salvación o su tumba. Vamos a jugar al escondite, dijo los niños, tratando de mantener un tono tranquilo a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. Y yo conozco todos los mejores lugares para esconderse. Mientras se adentraban en el cañón, con las paredes de roca elevándose a ambos lados como los costados de una catedral gigantesca, Joaquín rezó a un Dios en el que no había creído durante años. Rezó por tiempo, por suerte, por la oportunidad de demostrar que un pistolero endurecido por la violencia todavía podía proteger algo inocente y puro. Detrás de ellos,
Los gritos de sus perseguidores resonaron entre las rocas como los aullidos de lobos hambrientos que habían encontrado el rastro de su presa. El cañón se estrechaba como las fauces de una bestia gigantesca, con paredes de roca roja que se alzaban hacia el cielo como catedrales naturales esculpidas por milenios de viento y lluvia torrencial. El eco de los cascos de sus caballos rebotaba entre las piedras, creando un ritmo hipnótico que contrastaba dramáticamente con los gritos distantes de los bandidos que los perseguían. Joaquín conocía estos cañones del norte de México mejor que las líneas de su propia mano, y sabía que más adelante el pasaje se abría hacia una pequeña meseta donde un manantial natural había creado un oasis verde en medio de la desolación del desierto. ¿Por qué nos persiguen?, preguntó Diego con voz temblorosa, aferrándose más fuerte a su caballito de madera mientras cabalgaba en los brazos de Joaquín. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban un miedo que ningún niño de 6 años debería conocer. Porque vieron algo que no debían ver, respondió Joaquín con honestidad brutal, decidiendo que estos niños habían perdido su inocencia de todas formas y merecían la verdad. Porque pueden identificarlos, y hombres como estos no dejan testigos vivos. Esperanza apretó sus brazos alrededor de la cintura del pistolero. Usted puede derrotarlos. La pregunta flotó entre ellos como humo, cargada de una esperanza desesperada que le partía el corazón. Joaquín había enfrentado a múltiples oponentes antes, pero nunca con 3 niños inocentes dependiendo de él para sobrevivir. Sus estrategias habituales, aparecer desde las sombras, golpear rápido y desaparecer, usar la sorpresa y la confusión como armas, se volvían inútiles cuando tenía que proteger a otros además de a sí mismo. Vamos a intentarlo, fue lo único que pudo prometer, y sintió como las palabras salían de su garganta como arena. El cañón finalmente se abrió hacia la meseta que recordaba, un círculo de hierba verde alimentado por un manantial cristalino que brotaba de las rocas como una bendición divina. Árboles centenarios proporcionaban sombra preciosa, y las paredes del cañón se elevaban en 3 lados, ofreciendo protección natural pero también eliminando las rutas de escape. Joaquín desmontó rápidamente, ayudando a los niños a bajar de los caballos con movimientos urgentes pero suaves. Sus ojos de pistolero experimentado escudriñaron el terreno, calculando ángulos, distancias, posiciones defensivas. Tenía tal vez 10 minutos antes de que los bandidos los alcanzaran, 10 minutos para convertir este oasis en una fortaleza o en su tumba colectiva. Esperanza, dijo con voz firme pero calmada, quiero que tomes a tus hermanos y se escondan detrás de esas rocas grandes junto al manantial. No salgan sin importar lo que escuchen, ¿me entienden? La niña asintió con una gravedad que rompía el corazón, tomando las manos de Diego y Luz con la determinación feroz de una madre protegiendo a sus crías. ¿Y usted? Joaquín ya estaba revisando sus armas, 2 Colt .45, un rifle Winchester y suficientes balas para una guerra pequeña, pero no para un ejército de bandidos sedientos de sangre. Voy a hacer lo que he hecho toda mi vida, niña. Voy a pelear. Los gritos de los perseguidores se hicieron más fuertes, rebotando entre las paredes del cañón como los aullidos de demonios. Joaquín se posicionó detrás de un afloramiento rocoso que le proporcionaba cobertura mientras mantenía una vista clara de la entrada del cañón. Sus manos, curtidas por décadas de violencia, se movían con la eficiencia mortal de la práctica constante, verificando que cada arma estuviera cargada y lista. Joaquín Herrera, gritó una voz áspera que se acercaba rápidamente. Sabemos que estás ahí. Entrega a los niños y tal vez te dejemos vivir. Joaquín reconoció la voz del hombre que había gritado órdenes durante la masacre del rancho, el que Esperanza había identificado como Comandante Vázquez. Era una voz que hablaba de crueldad casual, de violencia ejercida por placer más que por necesidad. Los niños no han hecho nada, gritó Joaquín de vuelta, ganando tiempo mientras calculaba sus opciones. Déjenlos ir y pelearé con ustedes como hombres. La risa que respondió su oferta resonó entre las rocas como el sonido de vidrio roto. Los niños nos vieron las caras, pistolero. Y tú también. Todos van a morir hoy. Los primeros jinetes aparecieron en la entrada del cañón como apariciones del infierno, sus caballos sudorosos y sus rostros cubiertos por bandanas polvorientas. Joaquín contó rápidamente, 18 hombres, todos armados con rifles y pistolas, algunos con cinturones de balas cruzados sobre el pecho como con decoraciones de guerra. El primer disparo lo hizo Joaquín, derribando al jinete que iba en cabeza con una precisión que había perfeccionado durante décadas de violencia. El hombre cayó de su caballo como un saco de grano, su rifle volando en un arco hacia las rocas. El segundo y tercer disparo siguieron tan rápidamente que sonaron como un solo rugido prolongado, derribando a 2 bandidos más antes de que pudieran buscar cobertura.
Pero los bandidos restantes se dispersaron con la eficiencia de lobos experimentados, buscando cobertura detrás de las rocas y los árboles del perímetro del cañón. Las balas comenzaron a silbar por el aire como avispas furiosas, astillando la roca junto a la cabeza de Joaquín y levantando pequeñas nubes de polvo a sus pies. El tiroteo que siguió fue feroz y desesperado. Joaquín se movía con la gracia mortal de un depredador experimentado, disparando desde diferentes posiciones, usando cada saliente rocoso, cada árbol, cada sombra como ventaja táctica. Sus balas encontraban sus blancos con precisión letal, un bandido que se asomaba demasiado desde detrás de un tronco caído, otro que trataba de flanquear por la izquierda, un tercero que había subestimado la velocidad del pistolero experimentado. Pero por cada hombre que derribaba, parecía que dos más tomaban su lugar. Los bandidos habían traído refuerzos, más hombres de los que había calculado inicialmente, y comenzaban a rodear su posición con la paciencia de cazadores experimentados. Joaquín sintió una bala rozar su hombro izquierdo, dejando un rastro de fuego líquido a través de su camisa, seguida inmediatamente por otra que arrancó un trozo de su sombrero. «Ríndete, Herrera», gritó Vázquez desde algún lugar entre las rocas. «Está superado en número. Entrega a los niños y tendrás una muerte rápida». En lugar de responder con palabras, Joaquín respondió con plomo. Su Winchester habló 3 veces en rápida sucesión, y 3 gritos de dolor resonaron entre las paredes del cañón. Pero sabía que esto era insostenible. Tenía munición limitada, una sola vía de escape bloqueada, y cada minuto que pasaba, los bandidos se acercaban más a los niños escondidos. Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre, el llanto asustado de Diego, seguido por la voz tranquilizadora de Esperanza tratando de calmarlo. Los bandidos también le escucharon, y varios disparos se dirigieron hacia el área del manantial donde se escondían los niños. «No», rugió Joaquín, abandonando su cobertura en un arrebato de furia protectora que lo sorprendió incluso a él mismo. Corrió hacia los niños bajo una lluvia de balas, sintiendo como una le atravesaba el muslo izquierdo y otra le quemaba las costillas, pero sin detenerse. Se arrojó detrás de las rocas donde se escondían los niños, aterrizando pesadamente junto a ellos. Esperanza lo miró con ojos enormes llenos de terror y admiración, mientras que Diego y Luz se aferraron a él como náufragos a un madero en una tormenta. «¿Está herido?», preguntó Esperanza, viendo la sangre que manchaba su camisa. «He estado peor», mintió Joaquín, revisando rápidamente su munición restante. Tenía quizás 20 balas en total, enfrentando a más de una docena de hombres que se acercaban implacablemente. Fue entonces cuando Luz, la niña silenciosa que había hablado tan poco desde la tragedia, se acercó a él y puso su pequeña mano sobre su brazo herido. «Señor Joaquín», dijo con una voz que era sorprendentemente firme, «mi papá me enseñó un camino secreto. Hay una cueva detrás de la cascada que lleva a la mesa superior. Podríamos escapar». Joaquín la miró con ojos nuevos. «¿Estás segura, pequeña?». Ella asintió con una determinación que le recordó dolorosamente a su hermana mayor. «Papá me mostró cuando veníamos a buscar agua durante la sequía del año pasado. Es estrecha, pero podemos pasar». Una nueva esperanza se encendió en el pecho de Joaquín, pero sabía que alguien tendría que quedarse atrás para dar tiempo a los niños de escapar. Los bandidos no tardarían en descubrir la cueva si todos desaparecían de repente. «Escúchenme bien», dijo, recargando sus pistolas con movimientos mecánicos. «Van a ir con Luz por ese camino secreto. Yo voy a quedarme aquí y mantener ocupados a estos cabrones el tiempo suficiente para que escapen». «No», gritó Esperanza, aferrándose a su brazo. «No puede quedarse. Lo van a matar». Joaquín la miró con una ternura que no había sentido en décadas. «Niña, he vivido una vida muy larga para un hombre en mi profesión. He hecho cosas terribles, he herido gente inocente, he derramado sangre por dinero. Tal vez es hora de que haga algo bueno por una vez». «Pero nosotros lo necesitamos», susurró Diego, sus ojos grandes llenos de lágrimas. Joaquín sintió como si algo se quebrara y se recompusiera simultáneamente en su interior. Por primera vez en su vida, alguien lo necesitaba no por su habilidad con las armas, no por su reputación de violencia, sino simplemente por ser quien era debajo de toda esa dureza. Los disparos se intensificaron, y las voces de los bandidos se hicieron más cercanas. Ya no tenían tiempo para debates. «Luz, muéstranos ese camino», dijo finalmente, tomando una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. La niña los guió hacia el manantial, donde efectivamente había una abertura oculta detrás de la cortina de agua que caía. Era estrecha, casi imperceptible, pero lo suficientemente grande para que pasaran uno por uno. Joaquín ayudó a cada niño a entrar en la cueva,
sintiendo el agua fría del manantial empapando su ropa y lavando parte de la sangre de sus heridas. Cuando finalmente se deslizó dentro de la abertura, escuchó los gritos furiosos de Vázquez descubriendo que su presa había desaparecido. La cueva era un túnel natural que se extendía hacia arriba a través de la roca sólida, iluminado apenas por la luz que se filtraba desde arriba. Subieron en silencio, con Luz guiando el camino y Joaquín cerrando la marcha, sus oídos atentos a cualquier sonido de persecución. Cuando finalmente emergieron en la mesa superior del cañón, el sol del atardecer los bañó con luz dorada, y por primera vez en días, Joaquín sintió que tal vez, solo tal vez, había hecho algo correcto en su vida llena de errores. Abajo, en el cañón, los gritos furiosos de los bandidos se desvanecían gradualmente mientras se alejaban en sus caballos, frustrados por haber perdido a su presa. Joaquín se sentó pesadamente sobre una roca, sintiendo por primera vez el verdadero peso de sus heridas. Esperanza se acercó a él con tiras de tela rasgadas de su vestido para vendarlo, mientras que Diego y Luz se sentaron a su lado como pequeños guardaespaldas. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Esperanza, con una madurez que rompía el corazón. Joaquín miró hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban contra un cielo que se teñía de púrpura y oro. San Miguel de las Flores estaba todavía a 2 días de viaje, pero ahora parecía alcanzable. Ahora, dijo, rodeando a los 3 niños con sus brazos heridos pero protectores, ahora vamos a casa. Y por primera vez en décadas, Joaquín Herrera supo exactamente lo que esa palabra significaba. 3 meses después, un pistolero retirado que ahora se hacía llamar simplemente Papá Joaquín enseñaba a 3 niños a leer bajo la sombra de un mezquite, mientras el padre Miguel de San Miguel de las Flores sonreía desde la puerta de la pequeña escuela del pueblo. Algunas redempciones, pensó el viejo sacerdote, llegan envueltas en los lugares más inesperados, llevadas por los corazones más endurecidos, pero no menos genuinas por ello. El pistolero había encontrado su hogar, y los niños habían encontrado a su protector. En las tierras áridas del México revolucionario, donde la violencia era moneda común y la bondad un lujo peligroso, una familia inesperada había nacido de las cenizas de la tragedia. Y a veces, en las noches tranquilas del desierto, cuando el viento llevaba el aroma de las flores silvestres y las risas de los niños jugando, Joaquín Herrera sabía que había encontrado algo más valioso que cualquier recompensa que hubiera cobrado en su vida anterior, la paz que viene de proteger algo más importante que uno mismo.